Buen día, queridas alumnas y alumnos de secundaria. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a esta sesión de Lengua Materna 3. Es un gusto recibirlos. Soy Elena González y estaré acompañándolos aquí en Aprende en Casa 3. Antes de iniciar, tengan presente que debemos equilibrar nuestros hábitos de estudio con los de higiene, así como practicar alguna actividad física y procurar una sana alimentación en la medida de lo posible. Hagámoslo desde la seguridad de nuestro hogar para protegernos entre todos. En esta sesión abordaremos el aprendizaje esperado, abstrae información de un texto para elaborar definiciones de conceptos. El propósito es que ustedes puedan leer de forma valorativa textos que desarrollan conceptos y abstraer información. Nuestra sesión se titula Abstracción de un texto. Valoramos los conceptos. Recuerden tener a la mano su siempre confiable cuaderno, un bolígrafo o lápiz y su libro de texto. ¿Ya están preparados en casa? Comencemos. En su cuaderno registren la fecha y enseguida escriban el aprendizaje esperado. Abstrae información de un texto para elaborar definiciones de conceptos. Recuerden que todo lo que veamos en esta sesión tiene la finalidad de ampliar su conocimiento. Por ello, es importante que tomen nota de aquello que les parezca importante y escriban sus dudas o inquietudes. Muchas de estas podrán resolverlas mediante la consulta de su libro de texto o preguntándole a su maestra o maestro. Es importante mencionar que en esta sesión tendrán que resolver breves retos conforme se desarrolle nuestro tema. Estén muy atentos en casa para poder llevarlos a cabo. En secundaria, todos sabemos leer. Pero, ¿qué pasa si yo pretendo ir más allá de una lectura común de un texto? Acompáñenme para descubrir la respuesta. Maestra, ¿cómo podemos descubrir y entender los conceptos complejos que se esconden en los textos que leemos? A lo largo de la sesión iremos dando algunas pistas para lograr ese cometido. ¡Ah, qué bien! Porque mi hermano, que se dedica a desenterrar y catalogar esqueletos del pasado remoto, me regaló una postal en la que aparecen unos huesos y escribió en ella: te presento a un pariente que no conoces, nuestra abuela Australopithecus afarensis. Además de la postal, me dio una hoja en la que está escrito un texto titulado Lucy afarensis, el ancestro más antiguo de los humanos. Y bueno, la verdad, no entendí por qué mi hermano dice que esos huesos son parte de nuestra familia. Supongo que lo entenderé si analizo concienzudamente el texto que acompaña la postal. Claro, podemos revisar ese texto para descubrir el misterio sobre el que habla tu hermano. Iniciaremos diciendo que la lectura valorativa de un texto nos debe brindar oportunidades para ir más allá de localizar la información que necesitamos. También debe permitirnos integrar e interpretar lo leído al reconocer, por ejemplo, la idea principal. Al relacionar las diferentes partes de un texto, podemos ahondar en él, más allá de los datos evidentes y explícitos. De ese modo, podemos comprender su significado, que va más allá de una simple lectura. A mí me gusta mucho leer, pero no siempre puedo elegir los libros que más me gustan. A veces cuando me encargan algún trabajo académico, tengo que revisar los textos sugeridos por los maestros. Y tengo que concentrarme el doble para entenderlos. Así es. Acceder y recuperar información de este tipo de textos implica habilidades asociadas no solo a la búsqueda y a la selección, sino a una valoración más profunda que nos permita interpretar, reflexionar y evaluar las ideas que van más allá de la lectura superficial del texto. Entonces, los textos tienen varias capas. Eso me recuerda a una caja de madera que tengo. Dentro de esa caja hay otra más pequeña y dentro de esa caja más pequeña hay otra todavía más pequeña. Cuando quiero guardar algo de valor lo pongo en la más chiquita de todas.
Es una buena comparación. Cuando leemos, debemos tener presente que los textos no son totalmente explícitos. Por ello, nos exigen poner en juego diversas competencias y habilidades predictivas, inductivas y deductivas. De ese modo, podemos ir abriendo las cajas para descubrir los diferentes significados que se esconden debajo de la superficie. Espero que después de este preámbulo les haya despertado un poquito la curiosidad por saber qué habilidades están desarrollando cuando leen. ¿Qué les parece si revisamos el texto que acompaña la enigmática postal que nuestro amigo recibió de su hermano? En su cuaderno, escriban como título Lectura valorativa del texto. Lucy afarensis, el ancestro más antiguo de los humanos. Enseguida, irán explicando cada uno de los pasos que desarrollaremos durante la sesión. Esto es con la finalidad de que organicen mejor la información que se refiere a la lectura valorativa de los textos. ¿Qué debemos hacer para empezar a rastrear los secretos del texto? En primer lugar, debemos realizar un escaneo, mismo que consiste en visualizar rápidamente el texto para notar los aspectos tipográficos y lingüísticos que tiene de manera general. Echemos un vistazo a nuestro texto. Por lo que puedo apreciar, está compuesto de 2 párrafos. Cuenta con un título resaltado en negritas y en un tamaño de fuente, la letra, más grande que el resto del texto. Tenemos 3 frases entre comillas. La primera corresponde al nombre de Lucy, la segunda al nombre de la canción de los Beatles y la tercera a la cita de Yves Coppens. Con la tipografía en cursiva, es decir, inclinada, podemos apreciar la primera parte del título del texto, Lucy afarensis. El nombre original de su especie, Australopithecus afarensis, y la expresión con la que finaliza nuestro texto, pobre abuela. Entre los recursos lingüísticos que podemos encontrar en él están los nexos, las conjunciones y los adverbios, incluso algunas figuras retóricas. ¿Notaron alguno de estos recursos? Podemos observar que el autor emplea los adverbios cariñosamente y probablemente, mismos que ayudan a disminuir un poco el efecto de una afirmación que hace el autor. También hallamos una bella metáfora al final del texto, la cual hace que tenga un cierre elegante, emotivo y curioso. Pobre abuela. Ahora haremos la lectura completa del texto. Recuerden que conforme vamos leyendo debemos identificar quién es el sujeto del que se habla en el texto mediante la localización de los verbos. Y si alguna palabra llama su atención porque la desconocen, no duden en resaltarla para trabajar con ella más adelante. Al término de nuestra lectura, debemos localizar los verbos y destacar el sujeto de quien se habla en nuestro texto. Leamos juntos. Lucy afarensis, el ancestro más antiguo de los humanos. En una polvorienta región de Adar, Etiopía, el paleoantropólogo Donald Johanson encontró en 1974 los restos de un homínido bípedo al que cariñosamente apodó Lucy. Es un ejemplar femenino que se cree vivió hace unos 2.6 a 3.5 millones de años. La llamaron así por la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy en el cielo con diamantes, que escuchaban mientras festejaban el descubrimiento. Lucy es probablemente el homínido fosilizado más famoso que existe y perteneció a la especie Australopithecus afarensis. Se ha considerado como el ancestro humano más antiguo, aunque ya se han encontrado otros más antiguos. Lucy era muy bajita, probablemente solo midiera 1.20 metros de alto, pero sus brazos eran algo más largos, lo que indicaba una forma de locomoción diferente a la nuestra. Al respecto, el paleontólogo Yves Coppens señala que Lucy, a pesar de ser bípeda, subía a los árboles, como lo muestran algunas de sus articulaciones.
El codo y la espalda presentan un ajuste más sólido que en nosotros, lo que le concede mayor seguridad cuando pasa de una rama a otra. Vive en sociedad como todos los primates. Era vegetariana. El espesor del esmalte dental muestra que debería de comer frutas y tubérculos. El desgaste indica que debió de morir hacia los 20 años, probablemente ahogada o devorada por un cocodrilo, pues fue encontrada en un medio lacustre. Pobre abuela. ¿Qué les pareció? ¿Ya habían oído hablar de Lucy? ¿Qué notan en los verbos? ¿Lograron identificar quién es el sujeto del que se habla? Efectivamente, nos están hablando de Lucy, el homínido fosilizado que es considerado la primera muestra de nuestra especie. De ahí la forma afectuosa que tiene el autor al explicarnos detalles sobre ella. Ya sé por qué mi hermano dijo que esos huesos pertenecen a nuestra abuela. En realidad, Lucy afarensis es la abuela de toda la humanidad. Maestra, ¿puede notar que casi todos los verbos del texto están en pretérito? Esto ocurre porque se está haciendo un recuento cronológico que inicia con la fecha del descubrimiento original y concluye con los más recientes, ¿verdad? Efectivamente. Tras realizar la lectura, notamos que el texto está compuesto únicamente de 2 párrafos. Destaquemos el contenido de ambos. En el primer párrafo, el autor nos da las fechas de cuándo fue encontrada y un cálculo aproximado de los años en que vivió Lucy, así como los datos de su especie. Mientras que en el segundo, se enfoca en dar detalles de su estilo de vida y tipo de muerte a partir de sus rasgos físicos, ¿cierto? Si nos basamos en el título del texto, Lucy afarensis, el ancestro más antiguo de los humanos, el párrafo más relevante sería el primero. Sin embargo, el contenido que nos regala el autor en el segundo párrafo ayuda a enriquecer y complementar de una forma muy especial el texto. De hecho, encontré algunas palabras peculiares, infrecuentes y desconocidas. Homínido o bípedo. Quizás afarensis, ancestro o lacustre. Para poder comprender el texto, es muy importante que busquen el significado de todas las palabras que no conozcan, pues eso les permitirá leer y entender simultáneamente el texto. Como parte de nuestro reto, los invitamos a buscar en un diccionario el significado de las palabras que desconocen. Anoten los significados en su libreta. Esto les ayudará mucho a entender por completo el contenido del texto. Una muestra de cómo debe quedar tu glosario de Lucy afarensis es el siguiente. Antes de llevar a cabo una segunda lectura completa del texto, debemos poner toda nuestra atención en identificar algunos detalles que probablemente se nos escaparon en la primera. Para ello, y como parte de nuestro reto del día de hoy, vayan localizando las palabras clave al término de cada párrafo. Lucy afarensis, el ancestro más antiguo de los humanos. En una polvorienta región de Adar, Etiopía, el paleoantropólogo Donald Johanson encontró en 1974 los restos de un homínido bípedo, al que cariñosamente apodó Lucy. Es un ejemplar femenino que se cree vivió hace unos 2.6 a 3.5 millones de años. La llamaron así por la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy en el cielo con diamantes, que escuchaban mientras festejaban el descubrimiento. Lucy es probablemente el homínido fosilizado más famoso que existe y perteneció a la especie Australopithecus afarensis. Se ha considerado como el ancestro humano más antiguo, aunque ya se han encontrado otros más antiguos. Lucy era muy bajita, probablemente solo midiera 1.20 metros de alto, pero sus brazos eran algo más largos, lo que indicaba una forma de locomoción diferente a la nuestra. Al respecto, el paleontólogo Yves Coppens señala que Lucy, a pesar de ser bípeda,
Subía a los árboles como lo muestran algunas de sus articulaciones. El codo y la espalda presentan un ajuste más sólido que en nosotros, lo que le concede mayor seguridad cuando pasa de una rama a otra. Vive en sociedad como todos los primates. Era vegetariana. El espesor del esmalte dental muestra que debería de comer frutas y tubérculos. El desgaste indica que debió de morir hacia los 20 años, probablemente ahogada o devorada por un cocodrilo, pues fue encontrada en un medio lacustre. Pobre abuela. ¿Cómo se sintieron con esta segunda lectura? ¿Es más clara su comprensión ahora? El dominio del vocabulario de un texto nos ayuda mucho con la interpretación del mismo. ¿Escribieron en su cuaderno las palabras clave o algunas ideas importantes mientras leíamos? Perfecto. Volvamos al texto para que podamos comparar. ¿Coincidieron sus palabras con las que están subrayadas en el texto? Ya que subrayamos palabras e ideas principales, debemos pasar al análisis de estas para poder hacer una lista que nos muestre la información más importante y después la que sea secundaria. A este proceso le llamamos jerarquización. Creo que esta parte del análisis es muy importante. Al tener localizadas las palabras y frases principales de nuestro texto, estamos logrando la síntesis de esta lectura, pues hemos extraído lo más relevante de su contenido. En efecto, ahora toca darle forma y uniformidad a esas palabras sueltas para que sea comprensible, aún con la reducción de palabras del texto original. Para ello, nos apoyaremos en viñetas que mostrarán las ideas principales. Desde luego, también necesitaremos algunos artículos, nexos, conjunciones o cualquier otra categoría gramatical que nos permita darle hilación y sentido a nuestras ideas. Podemos hacer una tabla comparativa entre lo subrayado en el texto original y la redacción por viñetas de las ideas principales del texto. ¡Claro! Les recuerdo que estamos llevando a cabo el reto del día conforme desarrollamos la sesión. Para avanzar en él, elaboren en su libreta esta tabla comparativa y escriban de forma ordenada las ideas principales en diferentes viñetas. Veamos cómo ha quedado nuestra tabla. Pongan mucha atención y comparen sus resultados. Nuestras ideas han quedado redactadas de la siguiente manera. Trabajemos con el párrafo 1. En Etiopía, en 1974, Donald Johanson encontró los restos de Lucy. Es un ejemplar femenino que vivió hace 2.6 a 3.5 millones de años. Se llama Lucy por la canción de los Beatles, Lucy in the Skies with Diamonds. Su especie es Australopithecus afarensis. Era el ancestro más antiguo, pero ya hay otros más antiguos. En el párrafo 2 tenemos lo siguiente. Medía cerca de 1.2 metros y tenía brazos más largos. Ives Coppens señaló que subía árboles, pues tenía codo y espalda más sólidos. Por el espesor del esmalte dental, era vegetariana. El desgaste apunta a que murió a los 20, ahogada o devorada porque la hallaron en un lago. Para continuar con nuestro análisis, les sugiero ordenar las ideas según su importancia. Para ello, nos hemos valido de dos colores. Uno lo usaremos para localizar las ideas principales y el otro lo ocuparé para las secundarias. ¿Ya están listos en casa? Observen las ideas que rescatamos de ambos párrafos. Ahora resaltaremos con un color o estilo de sombreado las principales. ¿Nos van siguiendo? Las ideas principales son: en Etiopía, en 1974, Donald Johanson encontró los restos de Lucy. Es un ejemplar femenino que vivió hace 2.6 a 3.5 millones de años. Su especie es Australopithecus afarensis. Medía cerca de 1.2 metros y tenía brazos más largos.
por el espesor del esmalte dental, era vegetariana. Y las secundarias serían, se llama Lucy por la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Era el ancestro más antiguo, pero ya hay otros más antiguos. Y Yves Coppens señaló que subía árboles pues tenía codo y espalda más sólidos. El desgaste apunta a que murió a los 20 ahogada o devorada porque la hallaron en un lago. Ahora haremos la valoración de lo que pretende el autor del texto. Para que puedan llevar a cabo una buena valoración de las intenciones del autor, deben reflexionar sobre lo siguiente. Postura del autor. Tipo de información que nos muestra. Tipo de lenguaje que emplea para explicar el tema. Como pueden ver, en la valoración medimos tanto lo formal y externo del texto como lo personal y emotivo que transmite el autor. En este punto, por ejemplo, podemos dar una recomendación para la valoración. Buscar en el texto expresiones connotativas, es decir, aquellas que nos estén diciendo algo más allá de lo obvio o lo formal. ¿Detectaron alguna en el texto de Lucy Afarensis? Creo que hay una en la última frase de nuestro texto. Pobre abuela. En efecto, Lucy no es la abuela de ninguno de nosotros. La diferencia de épocas entre la que ella y nosotros vivimos imposibilita cualquier lazo familiar. Pero la frase no tiene una intención explícita o denotativa. Por el contrario, pretende provocar en nosotros la añoranza de ese primer homínido bípedo que se encontró en los años 70 y que le trajo al mundo la ilusión de conocer más acerca de nuestro origen como raza humana. La palabra abuela la ha empleado el autor para evocar ese sentimiento de afecto, anhelo, respeto y compasión, pues nos lo dice luego de explicar que murió muy joven y de una forma grotesca, ahogada o devorada. A partir del análisis que hemos desarrollado a lo largo de la sesión, podemos concluir con una síntesis mediante un organizador gráfico. A partir de nuestras ideas principales y secundarias, podemos elaborar diversos organizadores. Solo tienen que elegir el que más les agrade y acomodar su información de acuerdo con las características que tenga dicho organizador. A lo largo de la sesión vimos que la lectura valorativa implica ponernos en diversos contextos comunicativos con propósitos de lectura múltiples, por lo que es importante situarnos más allá de lo que nos dice a primera vista el texto, en la representación que podamos hacer de este. Para lo cual es importante tener un primer acercamiento con el texto en cuestión, para identificar información general, como lo vimos al escanear el texto Lucy Afarensis, el ancestro más antiguo de los humanos. Como recordarán, después hicimos una lectura general mediante la cual identificamos la estructura, distribución de la información, así como el uso de verbos y ubicamos de quién se hablaba. Pero no solamente llegamos hasta ahí, sino que fuimos más allá. Desmenuzamos el texto y analizamos la información, para lo cual pusimos en marcha nuestras habilidades y estrategias para comprender el contenido. Usamos y recomendamos el uso de diversos recursos para hacer un registro ordenado y exhaustivo. Como podrán darse cuenta, la lectura valorativa implica una serie de habilidades que ponemos en juego. Reflexionen y si tienen oportunidad, escriban en su cuaderno qué hacen cuando leen. Subrayan, releen, investigan las palabras que desconocen o no comprenden, relacionan conceptos. ¿Leen de la misma manera un texto para el estudio que uno por gusto o placer? Para concluir nuestro reto del día, les invito a redactar su propia valoración de la lectura del texto Lucy Afarensis, el ancestro más antiguo de los humanos. Además, es importante que lleven a cabo el proceso que realizamos en la sesión con otro texto que sea de su interés, con la finalidad de abstraer y valorar la información del texto que elijan. Si desean leer más ejemplos o complementar lo que hemos explicado, los invito a que revisen su libro de texto.
Solo tienen que buscar el aprendizaje esperado, abstrae información de un texto para elaborar definiciones de conceptos. Agradecemos su atención y valiosa participación en el desarrollo de esta sesión y cada uno de los retos propuestos. Esperamos verlos muy pronto en otra sesión de Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.